La imagen que vemos en pantalla proviene del último video de una joven que, llena de sueños y esperanzas, se mudó a un país extranjero para salir de su caparazón y conocer el mundo. Lamentablemente, en el camino se encontró con dos individuos que cambiaron la trayectoria de su vida para siempre. ¿Cómo llegó esta joven francesa de 21 años a ese punto? ¿Qué tormentos enfrentó en silencio durante sus últimos meses de vida? Las respuestas a esas preguntas te llevarán por un laberinto de mentiras, manipulación y obsesión. Una historia que parece más una pesadilla que una realidad. Quédate para conocer la verdad detrás de este caso escalofriante, donde lo que parece no siempre es lo que es. El caso de Sophie Lyonet. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Sophie Lyonet nació el 7 de enero de 1996 en una familia que residía en la región de Borgoña, Francia. Desde niña, siempre estuvo rodeada del afecto de sus seres queridos, quienes la describían como una joven amable y generosa. Desde pequeña, mostró una gran pasión por los caballos y el patinaje sobre hielo, pero también compartía una admiración particular por la música, los videojuegos y el cine. Era una persona con intereses variados, que disfrutaba tanto de la calma de la naturaleza como del mundo virtual. Pero lo que realmente destacaba de Sophie era su deseo de ayudar a los demás. Después de conseguir un certificado de aptitud profesional en primera infancia, comenzó a asistir en hospitales infantiles. Este lado compasivo también se reflejaba en su activismo a través de las redes sociales, donde abogaba por causas como la protección animal y el cambio climático. Sus padres, Catherine de Vallon y Patrick Lyonet, la describían como una joven tranquila, reservada y profundamente cariñosa. Era ese tipo de persona que irradiaba paz y compasión. A pesar de su entrega hacia los demás, Sophie confesaba que a veces se sentía mal consigo misma, una lucha interna que acompañaba su vida en silencio, lo que la llevó a buscar nuevas oportunidades más allá de su tierra natal. En enero de 2016, justo después de cumplir 20 años, Sophie decidió dar un gran paso y mudarse al Reino Unido con el objetivo de perfeccionar su inglés y abrir nuevos horizontes. Catherine y Patrick, así como también Stéphane de Vallon, su padrastro, siempre la alentaron a perseguir sus metas, por lo que la motivaron a aceptar un trabajo como au pair para cuidar a los hijos de una mujer llamada Sabrina y su pareja Wissem. Sabrina Coider, nacida en Argelia y criada en París, había comenzado su vida laboral vendiendo dulces en una feria cuando, a los 18 años, conoció a Wissem Medoni. Fue en 2001 cuando él la vio por primera vez, lo que marcó el inicio de una relación intermitente que se prolongó por 17 años. A pesar de los altibajos, cuando Sabrina se trasladó a Londres para trabajar como niñera, Wissem la siguió y terminó obteniendo una licenciatura en Ciencias Económicas, lo que le permitió trabajar en un banco y tener una fuente estable de ingresos. Aunque la pareja estaba unida por un matrimonio tradicional musulmán, Sabrina en público se refería a Wissem simplemente como un amigo o pariente.
No mostraba el mismo nivel de compromiso, pues continuaba saliendo con otros hombres mientras él permanecía a su lado. En 2011, su vida dio un giro drástico cuando conoció en un banco a Mark Walton, el famoso fundador del grupo Boyzone, un ícono de la música de los años 90. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran una relación romántica. Mark, quien para ese momento trabajaba como productor para grandes estrellas de la industria musical, no solo se mudó con Sabrina, sino que también la apoyó financieramente mientras ella intentaba abrirse paso en el mundo de la moda. Algunos medios de comunicación reportan que llegaron a tener un hijo juntos. Sin embargo, en julio de 2012, la mujer empezó a manifestar comportamientos cada vez más preocupantes. Comenzó a hacer denuncias insólitas ante la policía sobre su pareja, acusándolo de tener relaciones con trabajadores sexuales masculinos. La tensión entre ambos llegó a su punto de quiebre cuando Mark descubrió que había instalado cámaras ocultas en su apartamento. La relación terminó en 2014, pero esto no frenó las acusaciones delirantes de Sabrina. A pesar de haberse reconciliado con Wissem, su obsesión con Mark se mantuvo durante los siguientes años, incluso cuando ya vivía con Wissem. Su comportamiento se volvió cada vez más inquietante. Según informes oficiales de la policía, llegó a acusar a Mark de realizar actos nefastos con un gato, contratar helicópteros para vigilarla y practicar magia negra en su contra. En un intento de desprestigiarlo, creó un perfil falso en las redes sociales donde alegaba que su expareja cometía actos impensables con menores de edad, lo que llevó a la policía a advertirle que se mantuviera alejada de él. Con el tiempo, las autoridades dejaron de tomar en serio sus denuncias, pero ella siguió hablando de él con todas las personas de su entorno. Luego de su separación, Sabrina se vio financieramente dependiente de las prestaciones sociales y el apoyo económico de Mark, quien incluso, después de todo lo que pasó, le enviaba dinero mensualmente. No obstante, cuando todos los recursos que tenía se agotaron, la mujer acumuló una deuda significativa en meses de alquiler impagos. Fue precisamente en ese momento que Sophie apareció en sus vidas. Los primeros meses de su trabajo como au pair en Londres parecían ser bastante prometedores. Quienes la conocieron en Reino Unido tenían la impresión de que todo estaba bien en el domicilio y que la joven estaba cómoda con Sabrina y Wissem. Michael Cromer, el dueño de un restaurante local, había tenido algunas conversaciones con la pareja para hacer negocios juntos. Querían alquilarle un espacio para vender panqueques franceses. Así fue como conoció a Sophie, quien a veces los acompañaba a esas reuniones y terminaron haciéndose amigos. Con el tiempo, comenzó a notar que algo no estaba bien con ella y tenía la sensación de que estaba relacionado con su trabajo. Aunque siempre la trataba con amabilidad, dándole comida y gaseosas cuando ella pasaba por su tienda, comenzó a percibir que una gran tristeza emanaba de ella. A veces, la veía al borde de las lágrimas y cuando le preguntaba qué le pasaba, Sophie le daba respuestas vagas. Sin embargo, en una ocasión llegó a confesarle que Sabrina la había golpeado por haber dejado caer la mantequilla por accidente. Michael quedó impactado al enterarse de esto, pero sentía que involucrarse en el asunto sería cruzar una línea. De todas formas, estaba seguro de que Sophie necesitaba ayuda, por lo que decidió hacerlo de una manera más sutil. Le sugirió que quizás tenía que encontrar otro trabajo e incluso se ofreció a ayudarla. Lo que Michael no esperaba en absoluto fue la reacción de Sabrina, quien explotó con un ataque de ira. La confrontación sucedió en el negocio de comida, cuando la mujer entró gritando en francés, acusando a la cuidadora de sus hijos de ser una manipuladora que buscaba lástima de todos. Fue en ese momento que Michael pudo ver realmente el lado oscuro de Sabrina, por lo que decidió no seguir adelante con el alquiler del puesto de panqueques, y Sophie lamentablemente quedó atrapada en una situación incluso peor de la que ya estaba. En realidad,
Los problemas con la pareja que la contrataba habían empezado tan solo 6 meses después de haber llegado a Londres, cuando le empezó a escribir cartas a sus padres, dejando entrever lo desesperada que se sentía. En noviembre de 2016, incluso les pidió dinero para comprar un boleto de vuelta a Francia, ya que Sabrina y Wissem le habían prometido que podría regresar ese mes, pero nada se concretó. No logró obtener el permiso que necesitaba, ni tampoco el dinero para comprar su boleto. Para el verano de 2017, la situación se había vuelto insostenible. Sabrina llamó a Catherine para quejarse de su hija, acusándola de ser perezosa y de salir con hombres mayores. Sin embargo, esto no coincidía con la realidad de Sophie, que seguía escribiendo a sus padres, describiendo el miedo que sentía al seguir viviendo en esa casa. A pesar de todo, la chica no quería dejar a los niños solos con sus padres porque estaba preocupada por ellos. Su sentido de responsabilidad y cariño por los pequeños la mantenían atada a una situación que cada vez le resultaba más difícil de soportar. Las cosas acabaron de manera trágica cuando el 20 de septiembre de 2017 los vecinos realizaron una llamada a la línea de emergencia tras notar un incendio en el jardín de Sabrina y Wissem, del cual desprendía un olor extraño. Cuando llegaron los bomberos, la pareja trató de explicarles que estaban asando una oveja que habían comprado y que también estaban cocinando unas piezas de pollo en una barbacoa más pequeña. A pesar de sus intentos por ocultar la verdad, quienes acudieron al sitio comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Pronto, se percataron de que lo que se estaba quemando en la gran hoguera no era el cuerpo de un animal, sino el de un ser humano. Cuando las autoridades llegaron al domicilio y registraron el lugar, encontraron entre los restos del fuego pedazos de ropa y joyas, como por ejemplo unos anteojos de metal. Por desgracia, el horror no terminó ahí, ya que ese mismo día encontraron las pocas pertenencias de Sophie en una valija, almacenada en un pequeño cuarto de la casa. Por si quedaba alguna duda, esta era la confirmación de que los restos de los cuales Sabrina y Wissem se estaban tratando de deshacer eran los de la joven francesa. La pareja fue puesta bajo arresto y de inmediato la policía comenzó con su trabajo de investigación. Cuando se realizó la autopsia del cuerpo, el mismo había quedado tan severamente dañado por el fuego que fue imposible determinar con precisión la causa exacta de su muerte. Sin embargo, el análisis forense reveló detalles desgarradores. En los días previos a su fallecimiento, Sophie había sufrido múltiples fracturas en el esternón, 4 costillas y la mandíbula. Estos hallazgos médicos, piezas fundamentales en el caso, no se hicieron públicos en su totalidad hasta más adelante, durante el juicio formal contra Sabrina y Wissem. Durante el proceso judicial, el hombre inicialmente estuvo dispuesto a admitir su responsabilidad en la muerte de Sophie, pero poco después se retractó de su confesión. Alegó que había dicho que era culpable solo para proteger a Sabrina. Ambos reconocieron haber intentado obstruir el curso de la justicia al intentar deshacerse del cadáver, pero negaron rotundamente haber cometido el crimen, acusándose entre ellos interminablemente. Aún así, la evidencia clave presentada ante el jurado en el proceso judicial, que incluía grabaciones de sonido y video, reveló que ambos eran igual de responsables por la aterradora realidad de lo que Sophie sufrió en sus últimos días de vida. Todo comenzó dentro de la cabeza de Sabrina, quien había fabricado una fantasía en la que Mark, su expareja, y quien para ese momento vivía en Los Ángeles, Estados Unidos, había seducido a Sophie con promesas de fama en Hollywood. De acuerdo con esta retorcida narrativa, ambos estaban implicados en un complot en su contra, por lo que comenzó a amedrentar a Sophie. En una ocasión, la llevó a una estación de policía en un intento de intimidarla. Le pidió que les dijera a las autoridades que Mark había amenazado a la familia. Ese mismo día, cuando fue interrogada de manera privada por un oficial,
Sophie confesó que nada era cierto. Afirmó que nunca había visto a ningún hombre y que no existía ninguna amenaza real. Aún así, no pudo expresarle al funcionario todo lo que sucedía tras las puertas cerradas de la casa. Wissam, profundamente influenciado por la delirante versión de su pareja, se unió en la búsqueda obsesiva por descubrir una verdad que no existía, ayudando a Sabrina a interrogar a la joven durante horas. Ante la corte, se presentaron grabaciones de video que sumaban más de 8 horas de duración en total. En las mismas, se podía ver y escuchar cómo Sophie era agredida física, verbal y emocionalmente. Los tormentos incluían sumergir su cabeza en agua en el baño del domicilio, privarla de comida y atacarla con un cable eléctrico. Las imágenes, que se consideraron como las más retorcidas, mostraban a la chica visiblemente desnutrida y débil, confesando bajo coacción que había hecho a Wissam ingerir estupefacientes sin su conocimiento, para que Mark pudiera cometer actos lascivos en su contra. El juicio también incluyó testimonios clave de los bomberos que acudieron a la escena y miembros de la comunidad, quienes ayudaron a reconstruir los eventos previos al descubrimiento de la trágica muerte de Sophie. Si bien muchos no creían que Sabrina o su pareja fueran capaces de cometer un crimen contra la vida, varios de sus vecinos habían sido testigos de su volátil comportamiento. El dueño de un pequeño negocio local relató que la mujer tenía un temperamento peculiar y una clara obsesión con su expareja. En varias ocasiones, ella le mostró fotos del hombre, preguntándole si lo había visto por la zona, ya que era alguien extremadamente peligroso que había causado daños a su familia. También contó que le preguntó por qué Sophie, quien también era una cliente regular, no había mencionado nada acerca de estos supuestos peligros. Ante esto, Sabrina sugirió que era cómplice. Aunque le pareció extraña su respuesta, nunca sospechó que la chica estuviera en peligro. Otras niñeras de la zona, que también declararon ante la corte, mencionaron que la chica, aunque al principio parecía resignada a recibir un pago mínimo por su trabajo, con el tiempo comenzó a dejar ver que tenía miedo y pasaba hambre. Aún así, nadie consideró que la situación fuera lo suficientemente grave como para intervenir. Finalmente, fue el turno de Sabrina de subir al estrado y dar su testimonio. Declaró que su pareja, Wissam, era el responsable del fallecimiento de Sophie y aseguró que le pidió que tuvieran relaciones sexuales cerca de su cuerpo sin vida. Expresó que, si bien la propuesta la perturbó profundamente, estaba en estado de shock y no pudo decirle que no. Al ser cuestionada sobre un diagnóstico de depresión y trastorno límite de la personalidad que le habían hecho en mayo de 2017, la mujer admitió que desde hacía un tiempo no se sentía bien, minimizando el grave deterioro de su salud mental y negando estar perdiendo el control de esta. También afirmó, en relación a su obsesión con su expareja, que estaba más preocupada por su negocio de moda que por él tras su ruptura. Sin embargo, el tribunal evidenció que lo había denunciado ante la policía más de 30 veces y que había recibido una advertencia tras difundir información falsa sobre él en redes sociales. Ante esto, el propio Mark, quien viajó desde Estados Unidos para asistir al juicio, habló ante el jurado para contar la verdad sobre el carácter de Sabrina, exponiéndola como una mujer inestable, con un temperamento explosivo e impredecible. El hombre explicó que la primera vez que escuchó sobre Sophie fue el 21 de septiembre de 2017, cuando las autoridades se pusieron en contacto con él durante la investigación. Explicó que la última vez que estuvo en el Reino Unido fue en octubre de 2015, por lo que en ningún momento conoció a la joven. Durante su testimonio, añadió que él pagaba a las niñeras de su expareja, incluso después de terminar la relación, pero que ella las despedía bajo la excusa de que le estaban robando o que simplemente estaban interesadas en él.
En sus argumentos finales, la fiscalía explicó que Sophie quería irse y había escrito a su familia en Francia para contárselo. Sin embargo, la pareja se aprovechó de su naturaleza particularmente tímida y su poco dominio del inglés para mantener el control sobre ella. Además, se reveló que los investigadores no encontraron su documentación, así como tampoco un boleto de avión que su madre, poco tiempo antes de su fallecimiento, le había comprado. Debido a esto, se manejó la hipótesis de que Sabrina y Wissem habían confiscado su identificación y su teléfono, además de dejar de pagarle, como parte de un plan para aislarla y forzarla a confesar ser parte de un complot que no era real. La fiscalía terminó señalando que solo la pareja sabía realmente qué ocurrió con Sophie, pero estaban seguros de haber demostrado que su muerte fue consecuencia de una violencia deliberada y continua, no de un accidente. Finalmente, en junio de 2018, después de un juicio de 2 meses, el jurado deliberó durante más de 29 horas antes de llegar a un veredicto. La pareja fue declarada culpable. En la audiencia de sentencia, Sabrina escribió una carta de disculpa en la que expresó su tristeza por la muerte de Sophie y afirmó que sufría todos los días pensando en lo ocurrido aquella terrible noche. Dijo que, aunque compartieron buenos momentos y dificultades, todo salió mal y que deseaba poder retroceder en el tiempo. Los padres de la chica, Catherine y Patrick, escucharon en completo silencio y con la ayuda de intérpretes las palabras de la mujer que les arrebató a su hija. Sabrina y Wissem fueron condenados a cadena perpetua con un mínimo de 30 años antes de poder optar por la libertad condicional. Al dictar la sentencia, el juez señaló que ambos participaron activamente en el sufrimiento de Sophie, el cual describió como prolongado y despiadado. En 2019, intentaron apelar sus condenas, pero sus peticiones fueron rechazadas. El caso de Sophie Lyonet es una tragedia que expone lo frágiles que pueden ser las relaciones de poder en situaciones de vulnerabilidad. Aislada en un país extranjero, sin dominio del idioma y completamente dependiente de sus empleadores, su muerte es un triste recordatorio de cómo el control emocional y la manipulación pueden llevar a consecuencias devastadoras. La sentencia de cadena perpetua para los responsables no podrá borrar el horror por el cual tuvo que atravesar, pero ofrece un cierre a una historia profundamente inquietante. Al final, su memoria queda como una advertencia sobre los peligros de la violencia psicológica y el daño que puede surgir de una realidad distorsionada por el miedo y la obsesión. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.